Buen día, Dios les bendiga. Bienvenidos a la iglesia en tu casa. Estamos en este tiempo dándole gloria y gracias a Dios por la alabanza, por la palabra y un tiempo especial. Dios les bendiga. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, no, no, no. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie en el cielo, nadie en la tierra como tú. No, no, no. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Bueno, la palabra de hoy se titula El poder que tiene la alabanza. El poder que tiene la alabanza. Y para ello lo vamos a basar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, desde el versículo 25 y 26 vamos a leer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Para nosotros como cristianos, en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros, nos es necesario como cristianos alabar a Dios. Hay que hacerlo.
no solamente porque vamos a la iglesia, sino que es necesario como parte de nuestra habitualidad y de nuestra costumbre el hecho de alabar el nombre del Señor, adorarlo. ¿En qué momento se debe adorar al Señor? ¿En qué momento se debe alabar a Dios? Nosotros alabamos a Dios cuando nos va bien, cuando hay un ingreso interesante, cuando hay un buen empleo. Alabamos a Dios con esa alegría, con ese entusiasmo, o cuando se nos da una noticia que nuestra salud está perfecta, que todo lo tenemos bien. Entonces nos sentimos con la capacidad de alabar el nombre de Dios. Y qué bueno, es bueno alabarlo, porque la Biblia dice que lo alabemos con alegría y gozo. Pero si las cosas no van bien, pero si te sacaron del trabajo, pero si el dictamen del médico no fue el bueno, entonces la pregunta sería, entonces ¿cómo reaccionaríamos? ¿O qué haríamos? ¿Seguimos alabando el nombre del Señor? Interesante pregunta, porque allí entonces nosotros diríamos, ¿se alaba al Señor o no se alaba a Dios? En Hechos, en el libro de los Hechos, nos habla de el apóstol Pablo, que este relato forma parte del segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo y va acompañado con un hombre llamado Silas. Él hace su viaje y el Espíritu Santo es el que le dirige para dónde ir y para dónde no ir. En esta ocasión él fue movido por el Espíritu Santo a ir a esa región de Filipos. Y allí dice la palabra, en uno de esos lugares de Filipos, predicando la palabra, se convirtió a una mujer de una condición alta y se convirtió al Señor por la palabra que predicó Pablo. Quiere decir que el Evangelio corre todos los estratos y todos los rincones de la tierra cuando se predica la palabra. Y allí una mujer fue conmovida. Hasta ese momento era alabanza. Hasta ese momento, si fuésemos nosotros, diríamos, qué bueno es adorar a Dios, qué rico. El ministerio de Pablo iba bien. El ministerio de Pablo iba a pedir de boca. Así cualquiera diría, claro, alabamos a Dios porque se convirtió a personas y alabamos a Dios cuando se convierten las personas. Mas, sin embargo, la palabra dice que en su camino Pablo se encuentra con una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿cierto? Y Pablo ora por ella y esa mujer queda libre. ¿Cómo sería entonces el ministerio de Pablo hasta ese momento? Un ministerio poderoso, se convierte en las personas ricas, pero también se convierte en las personas que están atadas a demonios, están atadas frente a situaciones muy fuertes. Por lo tanto, en ese momento el ministerio de Pablo va en crecimiento. Pero como todo, ¿no? Sucede en la vida. A muchos no les gustó esto que Pablo hizo, de que fuera libre esa muchacha, porque habían unos empresarios que vivían de ella. Habían quienes se lucraban de lo que ella estaba haciendo. Entonces, hicieron un complot para coger prisioneros a Pablo y a Silas. De tal manera que los llevaron a la cárcel, los golpearon, los arrastraron y les hicieron arrestar. Y no conforme con ellos, no solo eso, sino que también les amarraron los pies, la cabeza y los pies y manos en algo que llamaban un cepo. Hasta ahí cualquiera pudiera decir, no, ya el ministerio de Pablo tiene problemas, ahí sí ya no me gustaría. Pero algo que la palabra nos muestra, en el versículo 25, dice, a un Pablo que no estaba frustrado de lo que estaba haciendo, que no estaba triste, que no estaba
en derrota por lo que estaba pasando en la vida de él, sino que estaban orando y estaban alabando el nombre de Dios. ¿Y cómo sería esa alabanza? ¿Cómo sería esa alabanza si usted y yo estuviéramos en esa prisión y que estuviéramos pasando esa situación? ¿Cómo sería nuestra alabanza? ¿Sería de alegría, de gozo? ¿Nos escucharían? Habría que evaluarlo. Aquí nos demostró este hombre que el ministerio lo iba a desarrollar con alegría, no importaba las circunstancias las cuales él estaba viviendo juntamente con su compañero. Y eran ambos orando y estaban alabando el nombre de Dios. Dice que fue tanta la fuerza, fue tanto el ánimo que colocó, que los mismos presos que estaban alrededor los oían y podían oír lo que Pablo estaba allí expresando. Y estaba expresando algo que estaba en su corazón. Y era el gozo y la alegría de servirle a Dios en medio de la crisis. Qué interesante lección. Esto nos hace pensar, mis amados, que aún en esta crisis que estamos viviendo, es necesario alabar el nombre del Señor. No importa la situación que estemos viviendo, si alabamos a Dios, cosas suceden. La palabra dice que cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, suceden cosas, incluso lo cantamos. Que el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas y suceden cosas maravillosas. Y vaya que sucedió algo maravilloso en este relato que nosotros podemos colocar. Es interesante ver cómo la palabra menciona, pero a medianoche. Ahí hay un pero. Quiere decir que el ministerio de Pablo iba como en decadencia. Como que hasta ahí le llegó el ministerio a Pablo y a Silas, porque estaban predicando del Señor. Pareciera ser que como que no se pudo más. Como que la noticia que hoy nos llega y que nos ha llegado a nosotros, se cerraron los templos. Ya no hay posibilidad de que alabemos a Dios. Pero no importa. Si nos cerraron los templos, seguimos alabando el nombre de Dios, seguimos adorando el nombre de Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, y nosotros no nos vamos a detener frente a lo que está sucediendo. Así le sucedió a Pablo en el momento más crítico de su vida, y en el momento más crítico de nuestra vida, o de su vida, o de lo que esté pasando. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de decirle a Dios: te alabo, Señor, porque has sido bueno. Mire, el enfoque de Pablo no fue estoy prisionero. El enfoque de Pablo no dijo estoy en problemas. El enfoque que le puso Pablo a la situación es alabo a Dios por encima de las cosas. Él no se enfocó en el problema que estaba viviendo. Se enfocó en Cristo, juntamente con su compañero Silas, y alabaron el nombre del Señor. Qué interesante. Y bajo la luz de esta palabra hay 3 enseñanzas que nos pueden dar a nosotros luz de entender que la alabanza tiene poder, que en la alabanza existe poder mientras alabamos a Dios. Y lo primero que encuentro, que hay poder en la alabanza de Dios, y es que cuando alabamos a Dios, damos testimonio. Cuando alabamos a Dios, cuando glorificamos el nombre de Dios, claro, estamos dando testimonio. En los Juegos Olímpicos, que tienen una historia bastante diciente desde los romanos, cuando ellos hacían carreras, existía una carrera que se llamaba la entrega del testimonio. La entrega del testimonio consistía en que se corría un campo de 100 metros alrededor, y tenían un aparato así, un rollo, y se le llamaba testigo, y ellos lo tenían que coger muy bien y correr esos 100 metros con toda la velocidad que ellos pudieran. De tal manera que ese testigo tenía que pasarse a otro y
ese otro continuar con la carrera y ganaba el que lo hiciera más rápido. Pero aquí el secreto está en que el que entregaba el testimonio lo tenía que entregar bien. Porque si el otro estaba listo, pero la persona que iba llegando con el testigo o con el rollo, con lo que tenía en la mano para entregarle, no lo entregaba bien, estaba entregando mal, eso se llamaba, estaba entregando mal testimonio o mal testigo, que se llamaba en esa época. Todavía, el día de hoy, cuando se hacen los Juegos Olímpicos, pues nosotros vemos que esos corredores hacen esa misma práctica y que también sucede lo mismo aún el día de hoy. Cuando se hacen esas competencias, se debe saber entregar ese testimonio o ese testigo para que el otro tome, lo coja bien y pueda arrancar a correr, para que no pierda tiempo, sino que pueda proseguir hacia la meta, la cual pues ellos se han propuesto. Así nosotros también debemos, como cristianos, dar buen testimonio. Y debemos dar buen testimonio. Cuando las cosas están duras, cuando las cosas son fuertes. Allí el apóstol Pablo le tocó un momento más difícil, le tocó el momento más crítico. Y nosotros pudiéramos pensar también que nos tocó el momento también difícil, crítico, quizás no tan difícil como le tocó a él, porque al mirar la palabra, el momento de él fue muy difícil, encarcelado, atado, golpeado, sin comer, en un lugar allí apartado. Pero él dio buen testimonio, no renegó contra Dios. No se quejaron juntos, no dijeron, Pablo, ¿qué voy a hacer? Me siento desesperado. No le dijo Silas a Pablo. No, juntos entonaron una alabanza, juntos alabaron el nombre de Dios. La palabra nos dice que en medio de semejante situación, en semejante lucha que ellos tenían, ellos cantaron. Pero con esa canción estaban dando testimonio a los demás que estaban encerrados en la cárcel y aún el carcelero, de que habían hombres que tenían testimonio delante de Dios. Delante de Dios. ¿Sabe? No es testimonio que siendo nosotros cristianos no alabemos a Dios. No es testimonio que nosotros siendo cristianos reneguemos a esta situación, porque hay gente que sabe que están en una situación difícil o se han enterado que tienen algún tipo de enfermedad. Y en lugar de reaccionar y decir, te alabo Señor, se ponen a renegar, se ponen a murmurar, se ponen a criticar. Por eso debemos dar buen testimonio. Si tú eres cristiano, debemos dar buen testimonio. Eso hace la alabanza. Ellos dieron buen testimonio. Aquí se ve que Dios estaba con ellos, que el poder de Dios les acompañó y les bendijo de una manera especial. La pregunta sería, ¿qué te ven hacer en la casa? ¿Renegar o alabar a Dios? Porque hay un deporte muy practicado en estos medios y pareciera ser que fuera de los Juegos Olímpicos y se llama murmurar contra los pastores o murmurar contra las personas. Ese es como el deporte favorito de algunos. Mejor como cristianos demos testimonio y decidámonos alabar a Dios usando nuestra boca para exaltarlo, para alabarlo. Qué interesante es ver que hay personas que se asoman a los balcones y alaban el nombre del Señor a todo pulmón. Qué lindo, a mí me parece muy interesante eso. Están dando testimonio y alabando el nombre de Dios. Y la gente se asoma, ¿qué está pasando allá? ¿Quién será ese? No le importa a esa persona, sino que se oiga el nombre del Señor y lo exaltan. Hay otros que no les da vergüenza y salen tocando instrumento y vociferando otro tipo de cosas. Pero usted y yo como cristianos debemos dar buen testimonio. Que nos oyen los vecinos con el equipo a todo volumen y que nos estén escuchando palabras deshonestas o canciones que no coordinan como si fuésemos nosotros cristianos. La gente pensará que somos mundanos o que somos personas que no glorificamos a Dios. Es importante entender que si adoramos a Dios, nosotros debemos dar buen testimonio. La alabanza
da buen testimonio. La alabanza de esos hombres fue testimonio para que un carcelero se convirtiera y para que ese grupo de personas fuesen libres. Qué lindo, ¿cierto? Pero también la palabra nos enseña en la segunda etapa, en la segunda enseñanza, que la alabanza trae la presencia de Dios. Cuando alabamos a Dios, la presencia de Dios viene. La presencia de Dios es muy, muy especial, ¿sabe? Cuando estamos en los servicios, y a mí me gusta mucho adorar y alabar el nombre de Dios, porque esa parte nos mueve a nosotros a adorarlo más, y uno siente una dulce presencia del Señor tan bonita, tan especial, que cuando adoramos a Dios, uno quisiera que no se acabara. Yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando estamos en el culto y adoramos a Dios, como que quisiera que ese tiempo no terminara. Como que quisiéramos que ese tiempo durara más y tuviéramos más tiempo para adorarlo, para alabarlo. Y uno siente la misma presencia de Dios. Pero no solamente debiera de ser en el templo, también en su casa. También usted puede oír una alabanza y pegarse un momento. Y si usted alaba al Señor de corazón, hasta la misma presencia de Dios está allí. Eso es lo lindo de la alabanza, eso es lo bonito, eso es lo especial que la alabanza tiene. Por eso la palabra habla que alabemos a Dios en todo momento. Salmo capítulo 34, versículo 1. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Amén. Qué lindo. Por eso la alabanza trae la presencia de Dios. Al observar el pasaje, nosotros vemos que el apóstol Pablo, cuando empezaron a entonar cánticos, cuando empezaron a orar, dice que los escuchaban todos los presos, y yo creo que habrían allí algunos que estaban distraídos, quizás otros estaban hablando, quizás otros estarían en otros asuntos, pero allí aparece que todos los presos se quedaron callados y escuchaban esa melodía, una melodía que les cautivó a ellos, incluyendo a los carceleros que estaban todos en ese momento en silencio, oyendo la voz de dos hombres que estaban en disposición de alabar a Dios. Y cuando alababan a Dios, la presencia de Dios cayó en ese lugar. Y todos se quedaron. Yo creo que todos los prisioneros, quizás sin conocer al Señor, sintieron que algo especial sucedió en ese momento, que les hizo impactar sus vidas, que algo sucedió. Todos se quedaron callados. La Biblia no dice que se quedaron, cállese. No, todos los presos, todos los que habían, porque no solamente estaba Pablo y Silas, pero tampoco la Biblia describe cuántos prisioneros habían, pero imagino que habrían más de 15 o 20 personas en ese lugar, en esa cárcel. Y tal sería el ánimo de ellos, que cuando cantaron, todos los presos los oían. No se habla de cuál era la distancia que estaba un lugar a otro, pero esas cárceles eran amplias. Entonces ellos tuvieron que haber alabado con todas sus fuerzas, con todo su ánimo. Por lo tanto, allí vino un momento de silencio porque la presencia de Dios estaba con esos hombres que estaban alabando el nombre de Dios. Sucede que Pablo y Silas trajeron la presencia de Dios y la gente de la cárcel quedaron impactados, quedaron tocados. Qué lindo es el Señor. Entonces, la alabanza de verdad trae poder, trae la bendición de Dios. Pero hay una tercera clave. La alabanza nos da poder aún de entrar en lo sobrenatural. Se ha sabido, hermano, que cuando estamos reunidos y alabamos a Dios, en medio de la alabanza, Dios obra milagros. La Biblia relata en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 en adelante, relata cómo un hombre, un rey llamado Josafat, utilizó la estrategia de guerra y se llamó alabanza.
Y al utilizar la alabanza, algo extraordinario sucedió porque venían enemigos a matar al pueblo de Israel y a acabar con sus vidas. Pero ellos utilizaron algo tan elemental para nosotros, alabar. Lo podemos hacer en todo momento. Y Dios les dio la orden, alaben, glorifiquen. Dice la palabra que el ejército que tenía Josafat en ese momento eran un grupo de músicos que los puso por delante. Si se hablase de estrategia de guerra, si se hablase de personas que tienen estrategias para la guerra, pudiéramos nosotros pensar la estrategia de un general, de un capitán, de un rey, era colocar hombres de armada, hombres de guerra que defiendan el pueblo. Pero la estrategia en ese momento, en esa situación, en el pueblo de Israel, Dios le da la orden y les dice, mándelo a la gente que cante, que alabe, que glorifique el nombre de Dios. Y así fue, dice la palabra, que hubo una confusión entre todos ellos y terminaron fue matándose entre ellos. Ni siquiera el pueblo de Israel, que eran a los que iban a atacar, tuvieron que hacer nada, solamente alabar. Entonces encontramos que la alabanza tiene poder. Cuando alabamos a Dios, aún el enemigo se confunde. Porque el enemigo quiere verlo quejándose. El enemigo quiere verlo arruinado, quiere verlo a usted llorando. Pero aquí vemos que la alabanza tiene poder. Allí Pablo y Silas estuvieron allí alabando el nombre del Señor de una manera súper bonita, diría yo. Yo hubiera querido quizás oír qué fue lo que cantaron, qué fue lo que alabaron, qué fue lo que dijeron en aquel momento. Pero dice la palabra que cuando ellos alabaron a Dios, algo sucedió. Y lo que sucedió en ese momento fue que las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. Qué impresionante. Solamente porque dos hombres estuvieron dispuestos a adorar y alabar el nombre del Señor. Solamente por eso. Entonces, la Biblia habla, en el relato que vimos, que cuando sucedió eso, los carceleros quedaron así porque fue un terremoto que sacudió y que se abrieron las puertas de una manera brusca, abrupta por el mismo terremoto, y puertas se cayeron y las cadenas se soltaron. De lo mismo que sucedió, de la misma situación que pasó, entonces ellos, el carcelero sobre todo, el que aparece en la palabra, se asustó tanto que sacó la espada y se iba a matar porque dijo, se volaron. Y a los soldados que estaban encargados de cuidar a los presos, si alguno se le volaba, ellos pagaban con su vida. Y este carcelero dijo, no, yo prefiero morir antes de caer en manos de mis superiores, y pues los iban a atormentar terriblemente. Él dijo, yo prefiero matarme, y estaba a punto de hacerlo cuando Pablo se dio cuenta y le dijo, no te hagas mal. Salió Pablo y dijo, todos estamos aquí. Eso sorprendió al carcelero. La palabra nos enseña que él preguntó, ¿y qué debo hacer? Y frente a esa pregunta el apóstol Pablo y Silas le responden, no temas, cree solamente en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, la alabanza trajo salvación a aquel hombre. Cuando alabamos a Dios, viene también salvación. Entonces mire que la alabanza tiene poder, la alabanza trae poder. Eso impacta tanto, ¿sabe? Si alabamos a Dios, Dios abrirá las puertas para aquellos que alaban. Se cerró la puerta para tu vida, alaba a Dios y Dios abrirá una puerta. Si hay enfermedad, alaba a Dios y las cadenas de enfermedad se van a caer en el nombre de Jesús. Por eso es tiempo de alabar, es tiempo de adorar, es tiempo de glorificar el nombre del Señor con alegría, con gozo. Mire que la alabanza de dos personas trajo una transformación, no solamente en la vida del carcelero, sino yo creo que de todos esos que estaban prisioneros, y trajo transformación a esas vidas. Y eso hace exactamente la alabanza.
Posiblemente estamos en un lugar, en nuestra casa, que usted ha cesado la alabanza, que usted ha dicho ya no cantamos porque ya no tenemos el equipo de alabanza o el grupo de alabanza que nos impulsaba y que nos sentíamos alegres. Pero aunque no lo tuviésemos, usted puede abrir su boca y alabar el nombre del Señor. Y hay cosas que van a suceder. Si no lo hacemos, hermano, y nos ponemos a quejarnos, no estamos haciendo absolutamente nada. Eso no es testimonio, como lo dije en primer lugar. No es testimonio. Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas. Hay libertad, hay sanidad, hay milagros, hay bendición. Por eso, la música que usted escuche sea una música que alabe a Dios. Por eso dice la palabra, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Y quiero dejarle esta frase para que usted lo tenga en su corazón. La alabanza nos da la victoria y nos dará la bendición. Téngalo usted en esta semana y practíquelo y pongámoslo por obra. La alabanza nos va a dar la victoria y nos va a dar la bendición. Así de que esté dispuesto a alabar al Señor. Quiero concluir con esta palabra. ¿Quiere ver milagros en su vida? Alabe a Dios. Lo echaron del trabajo. Alabe a Dios. Que no tiene dinero. Alabe a Dios. Que la situación está premiándose y está difícil. Alabemos a Dios. Porque el pueblo que alaba a Dios va a ser bendecido. Empiece el día con alabanza. Empiece con una actitud de alabanza todo el día. Termine el día alabando. Levántese temprano alabando el nombre del Señor. No importa la situación, que se cayó el dinero, que no hay mercado, que nos están diciendo que la enfermedad se está poniendo más difícil. Tengamos una actitud de alabanza. ¿Por qué? Porque esa me va a dar, número 1, buen testimonio. Porque número 2, va a traer la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ella me va a traer el poder sobrenatural de parte de Dios a nuestras vidas. Y yo creo eso, mis amados hermanos. Creo que el poderoso Dios nos va a traer libertad, nos va a traer sanidad y nos va a traer bendición. Si no has sido prosperado, alaba a Dios. Dios te prosperará. Es necesario que le adoremos. Dios nos creó para adorarlo, para alabarlo. Dios nos creó. Y por eso es importantísimo que no desechemos esta poderosa palabra que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo vas a reaccionar a esta palabra que hoy el Señor nos está diciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a adorar? ¿Vamos a alabar el nombre de Dios? ¿O nos vamos a quejar? Creo que es momento de alabar el nombre del Señor. Si puede, allí levante su mano, allí donde está en su casa, levante su mano juntamente conmigo y diga: Señor, te alabo, Dios. Te alabo porque dependemos de ti, tú eres nuestra vida, Señor. Bendice las familias, bendice las vidas que hoy, Señor, nos están acompañando. Gracias, Señor, por todos los hermanos y pastores y ministros que nos oyen en este tiempo. Te alabamos. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará, toda lengua confesará, Señor, que tú eres el Rey que nos ayuda y que nos bendice. Padre, hoy es un día de alabanza y aunque termine este servicio, seguiremos alabándote, Señor. Mañana lunes seguiremos alabándote y todos los días que sigan nos gozamos y nos alegramos porque Jehová ha hecho cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesús. Con el deseo de volvernos a ver, todavía sigue en estudio la apertura de las iglesias. Seguimos orando y por favor sigan orando para que este tiempo pase y podamos volvernos a ver y podamos volver a interactuar como lo estábamos haciendo antes. Podamos ver la mano gloriosa de Dios en nuestra iglesia, en nuestro templo. Así de que sigamos orando y no se le olvide, hermano, alabe al Señor en todo momento.